La monarquía de David y de Salomón. David, como líder de Judá, logra liberar el reino del norte de los filisteos, siendo así la forma de unir el pueblo del norte con Judá, siendo así un solo pueblo liderado por David, pues este reino de Judá nunca había sido ingresado dentro de la federación de las tribus. David no fue un rey común como los demás, pues este no solamente entendía de que debía ser servido, sino que debía servir a su pueblo, que el pueblo estaba hambriento de justicia y él ofrecía esa justicia, pues en la entrada del pueblo daba los juicios a todos aquellos que lo merecían. David no edificó grandes templos, tampoco ostentaba un ejército, simplemente contaba con una corte que le servía como escolta. Esta corte era integrada por mercenarios. David también estableció como capital a Jerusalén. Es un sitio neutral, el cual se encontraba por cultura egipcia. Durante este tiempo, este sitio era gobernado por los Jebuseos, razón por la cual, al hacerse a este territorio, David logró fortalecer la unión entre el norte y Judá, tan así que logró recuperar el arca que se encontraba en poder de este reino y dejándola en la ciudad de Jerusalén, lo cual le permitía unificar mediante los lazos de la religión a estos dos pueblos. La acción política de David, militar y justiciera de manera contundente y masiva, les dio a entender en forma completa en qué consistía la acción salvadora de Dios, es decir, una historia concreta en la que ven claramente el actuar de Dios. Los israelitas, con David, entendieron cómo funciona Dios en la historia de una persona. La historia de David, por eso, va a dar origen a la verdadera historia de salvación. Desde la experiencia que tuvo Israel sobre David, empezaron a mirarse de una manera nueva las acciones salvíficas. Miraron la liberación de Egipto, la travesía del desierto, las traiciones patriarcales que existían en las tribus, Abraham, Isaac, Israel, Jacob y Manoah. Más aún, esta historia de David como modelo de historia en la cual se da una salvación o liberación concreta se convirtió en un modelo de la historiografía típica de Israel. La historia semita es una historia real vista desde Yahvé, al hacer historia de Moisés o Abraham al estilo de la historia de David. Hechos reales, hacen historia real lo que era la leyenda. Elevan a categoría de real todas las leyendas y las tradiciones acerca de los patriarcas. En la época de David, aprenden a hacer historia real guiada por la acción secreta de Yahvé. La historia se narra con cierta inmediatez, con cercanía de los narradores a la época de David. Hacen relatos como fotografías de la época, pero con elementos legendarios y con pretensiones de historia real. La unión nacional de David trajo como consecuencia la unificación de todos los dioses domésticos, familiares, en un solo Dios, Yahvé, el Dios único, Dios de Israel. La unión nacional trajo también como consecuencia la unidad de todas las tradiciones de los grupos que integraron Israel, como si todos los grupos estuvieran implicados en cada una de las tradiciones de Israel, hasta el punto de llegar con todas las tradiciones y todos los grupos a un árbol genealógico, es decir, una familia ampliada. Israel es una cultura de grupos que se juntaron todos. Israel es una familia. El pueblo de Dios es una familia. Por tanto, la relación de Dios con Israel es la relación de Yahvé con Israel en cuanto familiar. David fue un rey carismático. En cambio, Salomón es un rey más institucional, entendiendo por carismático un rey que gobernó a su manera, de gran autoridad, de gran prestigio, reconocido prestigio, unión de porciones, tacto político excepcional al colocar la capital del reino en el medio y al haber traído el arca,
Salomón tuvo que reemplazar a este hombre. Para Salomón esto es problemático, es difícil de reemplazar a tal gigante, que era su padre. Salomón gobernó como todos los reyes de la tierra, no tenía talante para imitar a David. ¿Cómo fue de hecho la monarquía de Salomón? Pues Salomón subía al trono en un Israel que ya tenía prestigio internacional. Israel era visto de otra manera por parte de los egipcios, asirios y damascos, los tres reinos de Siria. David había creado un estado respetable. Salomón hace relaciones diplomáticas con los estados vecinos. Salomón hace comercio con países árabes. Salomón creó un ejército regular, ejército profesional. Para ello hizo carros y caballería. Hizo ciudades amuralladas, fortalezas militares y ciudadelas. Organizó el estado. Altos cargos cercanos a Salomón. Gobernadores provinciales cuyo fin era cobrar impuestos, no guardar el orden. Dividió el reino en 12 grupos de recolección de impuestos que debían proveer al rey. Organizó escuelas de sabiduría para educar la élite del gobierno. El reino de David estaba compuesto por dos facciones muy diferentes de creyentes en Yaheb. Una fracción era Judá, que era del sur, y la otra era Israel, que era del norte. Estos dos grupos de creyentes se habían unido en razón de la persona de David. Esta unión en función de una persona funcionó porque David no había traicionado los ideales tribales del norte, que era una sociedad igualitaria, sin corte ni esclavos, sin ejércitos, sin grandes fortalezas militares. David se comportó como un rey justo, por eso logró la unidad. Salomón, en cambio, fue un rey como todos los reyes, con corte, esclavos, construcciones militares. Esto implicó en que Salomón desatara una gran esclavitud. El desatino de Salomón fue haber recogido esclavos del norte para que trabajaran en el sur. Muerto Salomón, lo obvio habría sido que las tribus del norte se separaran de las del sur por razón de la esclavitud. Hubo más razones de esta división. La esclavitud fue la más notable. Una de esas razones son los impuestos. De hecho, la administración política de Salomón se distinguió por los impuestos. Casi toda la organización política era para cobrar los impuestos. Los más perjudicados eran los del norte, pues eran los más ricos, los que poseían más tierras fértiles, los más agrícolas. Los impuestos fueron, pues, otra de las razones de la división de los dos reinos. Tendencia natural de las dos regiones a la enemistad. Nunca los del sur quisieron a los del norte. Cuando tuvieron relación fue a causa de mutuos intereses. Judá nunca perteneció a las tribus. La federación de tribus fue en el norte, nunca en el sur. Judá perteneció a los filisteos en la época en que las tribus tuvieron mayor actividad, es decir, sobre el 1200 al 1150 a.C. El mismo David peleó en contra de Israel, en favor de los filisteos. Judá fue el más perjudicado de la división. El hecho más relevante en la caída de la monarquía se ve en el año 609, denominado como el catastrófico. El ejército del faraón sube a auxiliar al imperio asirio, cuya capital es Hamath, centro del imperio. En este momento, ese faraón se llama Neco. A su paso por Palestina, asesina a Josías, rey de Judá, en Megiddo. Josías no lo quería dejar pasar, pues se siente dueño de Palestina. Le obstaculizó el paso a Neco. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En sus días subió el faraón Neco, rey de Egipto, hacia el rey de Asiria, junto al río Éufrates. Fue el rey Josías a su encuentro, pero Neco le mató en Megiddo en cuanto le vio. Sus servidores trasladaron en carro el cadáver desde Megiddo. Llegaron a Jerusalén y nos sepultaron en su sepulcro. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le ungieron y proclamaron como rey, en lugar de su padre. El faraón siguió de camino como si nada hubiera pasado. Los israelitas nombraron como sucesor a Joacás.
Israel quedó dividido en tres grupos: grupo de Babilonia, el grupo de Egipto y el grupo de Palestina. El grupo de Babilonia es el grupo de los notables de Israel, grupo que fue deportado en las 3 deportaciones a Babilonia, compuesto propiamente por la alta sociedad israelita, entre ellos pues la corte, jefes militares, sacerdotes y seguramente terratenientes. Según la profecía de Ezequiel, estuvieron confinados en una región precisa y no son ni esclavos ni encarcelados. Dentro de ellos crearon instituciones de gran trascendencia, como por ejemplo la sinagoga, el sábado o sabbat y la circuncisión. Es necesario insistir en que en el exilio se generaron una serie de acciones para distinguir a los integrantes del pueblo de Israel del resto de la humanidad. En Israel, cuando no había dispersión, esto no era problema. En el extranjero es necesaria una distinción. La religión de Israel, el judaísmo y el islam son religiones de varones, por esto solo se marca al hombre. El pueblo de Dios llegó a su mayor altura con la figura del Deuteronomio. El Deuteronomio es la institucionalización en la monarquía del orden de las cosas de Yahvé, la justicia de Dios. Para esto funciona, creando un orden jurídico que lo resguarda y lo hace viable. La comunidad judía es el resultado de un intento de organizar a los israelitas en Palestina, siempre dentro del marco del imperio persa. El territorio era de los persas. Pueden organizarse políticamente y religiosamente. No hablaron más el hebreo. Esta lengua volvió a establecerse en el siglo XX. Hablaban el arameo asirio babilonio. En la tradición de ellos quedó un elemento de fe en el cual tuvo gran importancia el testimonio de Jeremías y Ezequiel. Ezequiel posiblemente fue llevado de niño al cautiverio, de familia sacerdotal. Le impactó mucho la caída de Jerusalén, mantuvo la fe entre el grupo de Babilonia. Podemos decir entonces que quedó un sustrato de fe muy intenso y un ordenamiento jurídico. La comunidad judía es la institucionalización de una esperanza, la esperanza de volver a recuperar la monarquía tal como la había ideado en la época de Josías y posterior a él, a partir del Deuteronomio. Toda esperanza es provisional. Aspiran a recuperar el territorio de Palestina que tendría un rey. Por eso se llama Mesías. En hebreo significa ungido. La unción era el rito de entronización de un rey. El mesianismo es una nueva recuperación de la monarquía en un territorio libre. Se acaba la monarquía y surge una nueva organización en torno a la religión. El orden de las cosas estaba unido a la vida tribal. Después de la catástrofe, la vida tribal quedó absolutamente fragmentada. De los grupos del cautiverio al Egipto y al de Babilonia se les acabó la vida tribal. El grupo de Palestina estaba bajo la dominación de Babilonia. Quedó una vida tribal muy estrecha. Lo que quedó fue un orden jurídico desvinculado de una realidad tribal que era su soporte.